Hola compañeros, muy buenas tardes. Bienvenidos a la página Universo Interior, donde brindamos las 75 conferencias sobre el conocimiento de sí mismo. El día de hoy vamos a hablar del tema de la conferencia número 23, que se titula Fanatismo y Mitomanía. Es una conferencia muy importante porque tenemos que empezar a estudiar en nuestro propio interior, en nuestra propia psiquis, estos dos estados equivocados y perversos que nos llevarían a una desorientación del camino, ¿sí? Nos llevarían a un estado de traición o de adulterio del mismo conocimiento. Entonces, por eso es muy importante que podamos empezar a reflexionar, observar esos defectos y eliminarlos detalladamente en nuestro interior. Antes de iniciar la conferencia, vamos a compartirla en algunos grupos para las personas que quieran ver la conferencia, y igualmente eso queda guardado en el canal y se sube al canal de YouTube. ¿Listos? Entonces vamos a compartir rápidamente y ya iniciamos con esta conferencia. Ahí vamos a ajustar acá el micrófono, que es que se me olvidó ponerlo. Disculpe. Muy bien, pero ya iniciamos. Qué pena con ustedes. Listos. Ajustamos acá el micrófono. Espero que se esté escuchando bien. Me puedan confirmar también si se escucha bien y si la imagen está funcionando bien. ¿Listos? Entonces, bien. Vamos a compartir rápidamente acá la publicación. Y ya iniciamos con esta interesante conferencia. Muy bien. Compartiendo rápidamente en algunos grupos y ya iniciamos. Listos. Muy bien. Entonces, ahora sí, muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar con estos temas. Entonces, esta conferencia, como les decía, se titula Fanatismo y Mitomanía. Estos dos estados psicológicos, todas las personas lo tenemos en nuestro interior, algunos más que en mayor medida o en menor medida que uno, ¿sí? El objetivo es que los empecemos a observar en nuestro interior, que los comprendamos y los empecemos a eliminar, porque estos dos estados psicológicos nos van a llevar a la perdición si no los trabajamos. Vamos a hablar de primero el estado del fanático. Todo el fanático es creyente, creer. Solamente se conforma con la creencia, no comprueba nada, no practica. Lo terrible de esto es que una persona que se aferra a una creencia se vuelve seguidor de una persona o de una ideología o de una misma secta o de un mismo conocimiento y se intelectualiza. Cree que por saber tanto ya está salvo.
cree que con lo que ya recibió de información ya no tiene que hacer nada. Y eso es lo terrible, que cuando una persona sabe con este conocimiento lo que tiene que hacer, se le abren dos caminos: o practica o simplemente cree y se tuerce más adelante. Lo terrible de esto es que una persona se hace sumisa, se hace reverente ante un líder, ante un mitómano, puede verlo de esa manera. Y si nosotros empezamos a buscar a nuestro ser, debemos de salirnos de esos estados inferiores donde buscamos adular o seguir a otras personas o encajar en una ideología o en una creencia. El fanático cree que va bien, siente ese falso sentimiento del yo. A veces uno también le sucede donde uno hace unas cositas muy pequeñitas y ya siente que avanzó, ya siente que se superó, pero la cruda realidad es que nosotros estamos apenas en esos primeros pasos y necesitamos es empezar a un estado de revolución, no quedarnos en el estado pasivo de simplemente esto es un conocimiento bonito y me llama la atención. No, hay que llevarlo a la práctica para conectar con nuestra conciencia. El fanático no busca seguirse a sí mismo, busca seguir a otra persona o encajar en un grupo para sentirse bien. Por ese estado de inferioridad en el que se encuentra esa persona, siempre busca alguien que lo mande, alguien que le diga qué hacer, cómo desenvolverse, ¿sí? Pero no busca su propio ser, lo omite y lastimosamente podemos ver el estado fanático en todo. La gente en unos estados muy fuertes, el fanatismo a muchas religiones, ideologías, a artistas, a deportistas, a cantantes, y todo eso lo podemos ver en un estado fanático, una persona que se atreve a acabar la vida de otras personas por defender su ideología. Entonces estas personas fanáticas, por ese estado tan intelectual, se extremizan en un extremo o en el otro. Vamos a ver que una persona fanática puede llegar a matar a alguien simplemente porque se le ordene el líder, por cumplir con lo que según esa ideología se debe hacer. Una persona fanática no reflexiona, no comprende, sino que simplemente se queda en un estado donde quiere defender su ideología a muerte, ¿sí? Cae en unos estados de celo, donde una persona quiere obligar, someter y defender su ideología a lo que dé lugar y termina sometiendo a otras personas para que crean en la creencia que está metida la persona o para que les interese el conocimiento que esté brindando. Si nos damos de cuenta, lo hablo personalmente por mí. Yo cuando inicié en este conocimiento, en lo poco que llevo, no tenía como muchas intenciones espirituales y toda la cuestión. Entonces hay una conferencia que nos habla de la ley del péndulo, ¿no? Entonces una persona puede estar en un estado donde es escéptico, no siente como esa verdadera espiritualidad y no siente que haya una parte divina en su interior o externamente. Pero al vivir un estado muy extraño, metafísico, llamémosle de esa manera, esa persona va al otro extremo donde cae en un estado fanático, algo más religioso o algo más espiritual, pongámosle de esa manera. Entonces a mí me sucedió de esa manera. Yo viví algo y llegué a este conocimiento y lo tomé de una manera muy fanática, tanto así que en vez de darle conocimiento de una manera pues como se debería dar, con trabajo, con sinceridad, sin obligar, sin someter a nadie, lo que decía era tratar de obligar a mis amigos a que recibieran el conocimiento, a que ellos se interesaran por el conocimiento. Y lo peor de todo es que ese estado fanático, en vez de ayudarlos, los llevó a un estado donde terminaron cogiéndole odio al conocimiento, inclusive me tenían un fastidio a mí. Y eso es porque un fanático es tan tedioso que busca conflicto, que busca ser cismático, tener pleitos y tener la razón, porque cree que su creencia es la verdad, cree que lo que cree es verdad, pero como no lo comprueba, lastimosamente muere de una manera ignorante. Por eso es importante que nosotros empecemos a mirar en nuestro interior esos estados donde uno siente que este conocimiento es la verdad, pero no los practicamos. Tenemos práctica de muerte en marcha, de meditación, tenemos prácticas como velar y orar, derviches, transmutación de fuerzas cósmicas, cualquier práctica que veamos, si la practicamos diariamente, podemos empezar a sacar resultados. El desolamiento astral.
Todas son prácticas que se deben de realizar, porque una persona fanática no practica porque se conforma con ese sentimiento de que ya está a salvo, de que ya no tiene que hacer nada porque tiene un conocimiento teórico subjetivo. Entonces una persona fanática termina siendo un estorbo, termina siendo una persona que termina generando una entropía en el grupo, ¿sí? Porque en vez de tener su propia fuerza, de impulsar a otras personas, lo que busca es generar dependencia o depender de otras personas, ¿sí? No tiene fuerza interna. Es una persona que necesita que lo mimen o que le hablen de una manera que le genere una fuerza. O sea, que necesita que le hablen bonito o que le prometan cosas. En este caso, cuando al conocimiento de una persona se le da la cruda realidad, la persona omite lo duro y prefiere ver lo bonito del conocimiento. Entonces, en vez de practicarlo, se queda con todo lo teórico y se empieza a perder todo el tiempo. Entonces, de nada le sirve a una persona que llegue al conocimiento, reciba las conferencias y no las practique. Es como una persona que está, igualmente que los demás, dormidos, que no tienen el conocimiento, como si nada, perdiendo el tiempo. El objetivo del fanático es siempre estancar a las personas. Cuando vemos que una persona empieza a practicar, esa persona empieza a generar obras. Esas obras son para el ser, porque es que este camino es de obras, este camino no es de palabras bonitas o de buenas intenciones, eso es de obras, y las obras son para nuestro propio ser, ¿sí? El práctico comprende que solo mediante la práctica y las obras empieza a avanzar en su camino espiritual, y el fanático simplemente cree que ya, esto es sencillo, soplar y hacer botellas y que no hay que hacer nada. Por eso, lastimosamente, esas personas, porque caen en un estado de celo, de pereza, de mala voluntad, de envidia, terminan atacando a las personas que practican, les terminan restando la fuerza. Por eso son tan retardatarios en un grupo de este tipo que trata de ser revolucionario, porque esas personas buscan que una persona no practique, se conforme con lo teórico, con lo bonito de la conferencia, pero no reflexionan, no profundizan, no comprenden un poco más allá de lo que se les está brindando y no lo llevan a la práctica. Entonces, todo fanático nunca se va a superar a sí mismo porque no practica. Esa es la cruda realidad. Una persona que empieza a dar obras a su propio ser, ese sí empieza a avanzar. Claro, lenta y gradualmente lo va haciendo, pero empieza a avanzar porque tiene obras, obras que se dan en la muerte psicológica, en el sacrificio por la humanidad, y si tiene su pareja, en el nacimiento espiritual. Y si no, esas obras son para pagar su pareja, para merecerse la pareja y poder empezar en el nacimiento espiritual. Por eso es muy importante que una persona evite y luche y elimine de su interior los estados conformistas, ese sentimiento donde uno siente que está muy bien, que ya hizo mucho, que ya se sacrificó, que ya murió, que ya nació, porque eso nos va a estancar. Ese estado de conformidad, ese falso sentimiento del yo, nos va a dejar hundidos porque no vamos a hacer algo sincero. Y vamos a quedar conformes, estáticos, en un estado pasivo. Y lo que busca este conocimiento es que una persona se revolucione, que vaya a la práctica, que sea como un soldado que va a la guerra, a la batalla, y de sus propias obras empieza a sacar sus propios resultados. Ya no habla de los demás, ya no habla de otro conocimiento externo, ya habla de enseñanzas de su propio ser, de orientaciones que le da su propio ser. Y eso es más válido que todas las teorías más bonitas que pueda sacar del conocimiento de una persona que no practica. Porque la cruda realidad es que solamente mediante las obras se puede avanzar. Nada de creencias, nada de buenas intenciones, ni nada de eso nos va a funcionar, lastimosamente. Por eso el estado del fanático siempre busca estar estancado y estancar a los demás. Si ve a alguien practicando, lo juzga, lo critica, lo llama, lo tilda de fanático también. Entonces nosotros también tenemos esos estados. Uno ve cuando de pronto entrega volantes a esos personajes que son de otras ideologías, uno siente ese rechazo porque ve ese fanático en el espejo de uno, ¿sí? O sea que uno ve su espejo y si uno empieza a ver los detalles, empieza a comprender que esa persona está en un estado de fanatismo. No la juzga, no la critica, porque está eliminando de su interior ese defecto, ese detalle, ¿sí? Lo empieza a observar.
ya vamos a darnos de cuenta que este efecto fanático busca generar conflictos, guerras, problemas, quiere tener la razón, quiere ganar las discusiones, aparentar que sabe, pero no sabe nada, porque solo tiene información intelectual. Enseña a morir, pero no muere. Enseña a sacrificarse por la humanidad y se sacrificará un poco, pero no lo hace con intención, no le aumenta porque se estanca. Y enseña a nacer, pero no nace. Enseña a practicar y no practica. O sea que predica, pero no aplica. Y lastimosamente ese estado fanático nos va a llevar a la perdición. Es un estado muy pasivo y nos quita la revolución de nuestro ser. Buscamos desconectar con la conciencia y solo se puede conectar mediante la práctica. Si estamos muriendo de instante en instante haciendo el esfuerzo, empezamos a despertar en el astral. Empezamos a empezar a recibir orientaciones de nuestro propio ser y empezar a hablar con el padre y la madre y darnos de cuenta que realmente nosotros tenemos es a nuestro ser, a nuestro guía, a nuestro maestro en nuestro interior y no afuera. ¿Listos? Entonces el fanático siempre busca a alguien a quien seguir y por eso vamos a ver que el fanático siempre termina relacionado con un mitómano. Vamos a hablar de la mitomanía. Estos detalles son mucho más perversos aún, más pesados también en nuestra psicología, porque si nos damos de cuenta, hay muchas escuelas pseudo-esotéricas, pseudo-ocultistas, en las cuales siempre hay pseudo-maestros, ¿no? Esos pseudo-maestros que hablan de una manera muy espiritual, de una manera muy bondadosa, muy virtuosa, muy santa, pero esos estados en el interior son perversos, son personas que con alucinaciones mentales caen en estados de mitomanía, de donde creen por esas malas interpretaciones de los sueños o por el no trabajo de la muerte psicológica, de ningún factor, terminan cayendo en un estado de autoengaño, donde una persona cree que avanzó, que despertó la conciencia y que es un maestro, que es un gurú. Y todos esos estados psicológicos de esa persona, lastimosamente, la van a estancar y le van a torcer el camino. Si nos damos de cuenta, el fanatismo y la mitomanía son dos enfermedades de la mente, son dos estados de intelectualismo y del orgullo mismo. Una persona que se sienta que avanza mucho está equivocada, porque está avanzando menos porque está conforme. Y una persona que cuando se da cuenta que va por mal camino y lo corrige y busca que su ser lo oriente, esa persona tiene más oportunidad porque quiere cambiar y enmendar el error que está generando. En cambio, el mitómano, por esas alucinaciones, por no trabajar esa muerte y por dejar que su mente se llegue intelectualizando, cae en un momento donde en alguna experiencia astral puede ver que los defectos de uno, como toman forma, dependiendo de las ideas o conceptos que tenga sobre la espiritualidad, o de maestros, o de, no sé, entidades superiores, estos defectos psicológicos de nosotros pueden tomar esas formas muy espirituales, muy angelicales, por decir así. Y la persona al salir astral, de manera inconsciente, eh, podría decir que el maestro, no sé, tal cual, le dijo que ha despertado la conciencia, que no necesita de morir, que no necesita de sacrificarse, que no necesita de nacer, que ya despertó, que él es un maestro resurrecto, que él es alguien superior a esas jerarquías. Entonces son estados de orgullo y de prepotencia de uno que se están plasmando en ese astral y que al no interpretarlo de manera correcta, la persona vuelve al físico y como no trabaja la muerte, va a decir de sí misma, desperté, soy un maestro. En verdad no necesito la muerte psicológica y pierde o se pierde del camino, ¿sí? Nuestros estados psicológicos son perversos. Los buenos y los malos defectos tienen que ser eliminados. Si una persona cae en ese autoengaño donde siente que avanza mucho, ya se está empezando a perder del camino. Por eso es importante que lo que se hace para hoy es para hoy. Entonces, si se practica, si se hace muerte, si se hace sacrificio, si se hace nacimiento, eso es para el día de hoy. Lo que se hizo ayer fue de ayer, ya no hay nada que hacer, no hay nada por qué sentirse importante o súper con lo que nos enseñaron hace varios días o hace varios meses o años, porque eso ya pasó.
lo que nos importa es el instante, ¿sí? Y el instante mismo uno va viendo las obras que está realizando, el tiempo que está meditando, el tiempo que se está sacrificando por los demás, lo que empieza a morir, lo que se mantiene en muerte, en autoobservación. Esas son obras que uno debe empezar a ver, ¿sí? Empezar a hacer ese balance, donde empezamos a medir en nosotros cuánto tiempo se le está dedicando verdaderamente el conocimiento, para no caer en ese autoengaño donde de una vez en cuando hacemos una práctica y de una vez en cuando hacemos sacrificio y las experiencias que yo interpreto, siento que me están felicitando, que las jerarquías me están dando aplausos y que estoy avanzando mucho. Y cuando me doy de cuenta, en el mundo físico, en la cruda realidad, es que yo las obras que hago son mediocres, son falsas, son superficiales, no buscan un estado revolucionario o que una persona se independice. Al contrario, el estado del mitómano siempre busca atrapar incautos, ¿sí? Buscar seguidores, y por eso mismo se complementa con el fanático, porque del mitómano siempre va a seguirle un fanático, siempre, porque el mitómano es como el paredón sin cimientos, tiene argumentos, tiene palabras, tiene enseñanzas que no tienen ningún fondo, que no tienen ninguna base práctica o real, porque se las inventa, porque son mentiras, ¿sí? Son alucinaciones, son fantasiosas, que incluyendo el mitómano mismo se las cree. Por eso cae en ese gran estado de autoengaño y lastimosamente sería muy difícil que saliera de allí, porque son estados enfermizos de la mente misma, ¿no? Donde un estado mitómano puede llevar a obligar a cualquier persona a hacer cualquier daño a otra, puede atacar a alguien, puede tildar de mago negro a otra persona para cubrir sus perversidades internas, para que no lo descubran. Pero tarde o temprano estos personajes dejan de alumbrar, ¿sí? Porque nunca tuvieron base, porque nunca tuvieron esa verdadera fuerza de la práctica. Entonces, como siempre tienen que estar mintiendo y mintiendo para engañar y engañar, tarde o temprano se va a descubrir la verdad. Y lo peor de todo es que lastimosamente los estados fanáticos, aunque ellos descubrieran que ese personaje estaba en ese estado de mitomanía y que estaba mintiendo y que los estaba engañando, prefieren seguirlo al abismo mismo. Estos dos estados psicológicos, si no los trabajamos, nos van a llevar al estado de la perdición, al abismo, a la conformidad, a la pasividad, a esa autoimportancia, ese estado donde uno siente que es el más importante, que es el más avanzado, el más sabio, pero aquí uno no sabe nada. Realmente todo lo que uno empieza a comprender se lo va a hacer el ser, el Padre, ¿sí? Y hay que trabajar. El que no trabaja no gana nada. Si queremos un desolamiento astral, hay que ganarnos el desolamiento astral. A nadie le dan nada regalado. Por eso hay que practicar. Y la práctica importante es la muerte en marcha y la meditación reflexiva. El sacrificio por la humanidad nos da la fuerza, nos mantiene, nos ayuda a pagar esas deudas. Y por eso mismo, aquí lo que buscamos es trabajo práctico revolucionario. No buscamos seguir a nadie, no buscamos que nos sigan, el estado fanático, siempre buscando seguir a alguien, y el mitómano siempre buscando que lo sigan. Por ese delirio de grandeza, donde uno se siente más importante, más orgulloso, más avanzado, más sabio. Eso no interesa porque todo se da en las obras, y el que más sabiduría tiene es el que más la guarda y la enseña en el momento adecuado, y no la andan demostrando para alimentar el orgullo, para alimentar el estado donde uno se siente superior, porque eso poco a poco, detalle a detalle, nos va llevando a la perdición. Bien, siempre que un mitómano sale, la mayoría son de estos conocimientos, ¿sí? Porque lastimosamente a las personas no les gusta practicar, entonces siempre se quieren caer en ese estado de autoengaño, donde no quieren ver la cruda realidad de que no han hecho nada en lo que lleven del conocimiento. Entonces montan una escuela pseudo-esotérica, pseudo-ocultista, y enseñan otras cosas. Pueden mezclar el conocimiento, pueden enseñar yoga, meditación contemplativa, bueno, un montón de cosas que nunca van a llevar a una persona al despertar de la conciencia. Los tres factores de la revolución de la conciencia
es lo que le permite a una persona avanzar, comprobar que tiene una conciencia en su interior, si los practica. Y si no, la persona cae en un estado de fanatismo, mitomanía, autoengaño. Todo porque la mente misma lo enreda y lo hace sentir o le dice que ya es importante, que ya merece estar en un cargo más alto, que merece ser un líder, un instructor o generar grupos o bueno, un montón de cosas que lo que buscan es alimentar más ese delirio de grandeza, ese orgullo y pues lastimosamente esos estados jamás van a ayudar a una persona al despertar de la conciencia y al opuesto hunden más a las personas. Los mitómanos, lastimosamente, por el estado en el que se encuentran, son más peligrosos, ¿sí? Teniendo las herramientas que les iba a ayudar a despertar la conciencia, lo que buscan es autoengañarse, llevar a un estado de que los demás dependan de ellos y llevarlos al abismo. O sea que hace más daño un mitómano que una persona que no tuviera el conocimiento. Entonces, por eso es importante que nosotros empecemos a estudiar en nuestro interior esos detallitos, donde uno se siente más importante. Ese estado de orgullo, donde uno siente que es muy espiritual, que es muy virtuoso, muy santo, muy místico, eso tiene que morir, porque son detalles donde uno se le va yendo el enfoque del trabajo que hay que hacer. Lo importante es que cada uno lo pueda reflexionar. Yo esto es lo que pude comprender de esta conferencia, es que cada uno pueda sacar su conclusión y su propio estado de muerte a estos detalles, porque lo importante es que cada uno lo lleve a la práctica. Si se habla de estos dos estados psicológicos es porque nos van a estancar en este momento o más adelante, y hay que estar preparados para empezar a observarlos y eliminarlos, porque uno no puede dejar que caiga en un estado de fanatismo o mitomanía. No podemos volver este conocimiento una religión, una ideología, volvernos ritualistas, volvernos santurrones, santos o personas que se creen muy buenas. Tenemos que dejar de ser esos traidores disfrazados de mansas ovejas y empezar a ver la cruda realidad de nuestro interior, que realmente nosotros somos traidores, que si trabajamos esos estados podemos empezar a obtener esa verdadera fidelidad hacia nuestra energía, hacia nuestro ser y hacia nuestra propia obra. Y de resto, no podemos caer en ese estado de sentirnos buenos, porque al final de cuentas ser bueno también es estar en un estado egoico y no nos podemos seguir autoengañando de esa manera porque perdemos tiempo. ¿Listos? Bueno, pues realmente esto es lo que yo les pude brindar, lo que yo pude comprender. Si no hay preguntas, de pronto, eso sería todo por la conferencia del día de hoy. Espero que más adelante yo pueda empezar a profundizar más en estos temas y que podamos, tanto ustedes como yo, poder comprender más sobre este trabajo que se va haciendo y evitar estos estados, ¿sí? No busquemos volver esto una religión, sentirnos importantes, sentirnos salvos. Si no practicamos, no hay nada. Y no busquemos sentirnos más importantes o buscar seguidores o caer en el otro estado donde buscamos seguir a alguien. Si buscamos a alguien, es a nuestro maestro, que es nuestro ser, y no a alguien externo. Y no buscamos seguidores porque estamos estancando a los demás. Los seres buscan que los demás sean libres y que cada uno conecte con su propia conciencia. Nada más. ¿Listos? Por eso no pedimos que nos sigan o yo no busco seguir a nadie, ni que me sigan tampoco, ni pedirles dinero. Eso no me interesa como tal, porque lo importante es que cada uno conecte con su conciencia por la práctica. ¿Listos? Pues nada, compañeros, muchísimas gracias. Espero que esto les pueda funcionar a ustedes como para mí. Pues nada, que estén muy bien. Hasta luego.